mi ex irrumpió en mi boda, y quiso ser la madrina después de arruinar nuestra relación. Todo estaba listo para el momento más importante de nuestras vidas. Una ceremonia íntima, rodeados de las personas que realmente importaban, en un ambiente perfecto donde por fin sentíamos que todo había valido la pena. Pero justo cuando pensábamos que nada podía salir mal, apareció alguien que no estaba invitada. No vino a disculparse. No vino a cerrar ciclos. Vino con una petición tan absurda que por un segundo creí que era una broma. Quería convertirse en la madrina de nuestra boda, después de haber sido la razón de todo el caos que casi nos destruye. Y lo peor es que actuaba como si realmente lo mereciera. Mi prima Emma tiene una obsesión bastante extraña: poner a prueba a todos mis novios. No importa cuántas veces le diga que no lo haga, parece disfrutarlo demasiado. Su juego consiste en seducirlos, ver si caen, descartarlos y luego exponerlos en el chat familiar diciendo que no valen la pena. Ya lo había hecho antes, pero esta vez, cuando intentó repetir su estrategia, no sabía que yo ya había preparado algo específicamente para ella, una trampa de la que no podría escapar. Emma lleva 3 años divorciada y sigue viviendo sin preocupaciones gracias a la generosa pensión que recibe de su exesposo. Su vida amorosa es un caos constante. Un día sale con modelos, al siguiente con chicos más jóvenes. Siempre está buscando algo nuevo, y hace poco decidió fijarse en mi novio, con quien llevaba 6 meses. No me sorprendió que lo encontrara tan rápido. Mi mamá lo conoció cuando pasó por mi apartamento a recoger unas cosas, y como siempre, no pudo evitar compararse. El gran defecto de mi madre es la envidia. Desde que Emma se casó bien, y aún después de divorciarse sigue recibiendo dinero, mi tía no deja de presumirla frente a ella. Eso convirtió en una obsesión que yo consiga algo mejor. Por eso, cuando conocí a Jack, mi mamá vio su oportunidad. Lo conocí en un bar, entre la multitud, y me tomó más de 6 meses conquistarlo. Era más joven, más atractivo y con mejor posición económica que el ex de Emma. Exactamente el tipo de hombre que mi madre quería presumir. Sin perder tiempo, lo anunció en el grupo familiar como si ya estuviéramos comprometidos. Incluso envió sobres rojos insinuando una futura boda. Yo solo reaccioné con un emoji para calmar el escándalo, pero mi mamá no paró. Emma tampoco tardó en aparecer, insinuando que podía probarlo por mí. No respondí, pero sabía perfectamente que lo intentaría de todas formas. Por eso, desde el primer día de la relación, le advertí a Jack sobre ella. Le dije claramente que mi prima solía agregar a mis novios en Snapchat y que, si eso ocurría, no debía aceptarla bajo ninguna circunstancia. Él se lo tomó con humor al inicio, pero luego me aseguró que jamás haría algo así. Y durante un tiempo, cumplió. Rechazó múltiples solicitudes, incluso cuando Emma intentó agregarlo desde distintas cuentas. Llegó a mencionarme lo insistente que era, lo que me dio cierta tranquilidad. Todo parecía bajo control, hasta que la situación escaló. Emma, frustrada por no poder acercarse a él de forma digital, decidió aparecer directamente en mi vida. Sin avisar, terminó quedándose en mi apartamento. Yo no estuve de acuerdo, pero mi madre, emocionada por presumir el lugar que Jack me había conseguido, no dudó en darle la dirección. Cuando regresé del trabajo, los encontré sentados en extremos opuestos del sofá, cada uno con su teléfono, como si nada pasara. Aún así, algo no me cuadraba. Jack intentó tranquilizarme, asegurando que no le había hecho caso, pero la incomodidad ya estaba ahí. Esa imagen no se me salía de la cabeza. Después de todo lo que me costó construir la relación, no podía evitar preguntarme si realmente sería capaz de resistir. A la mañana siguiente, él trajo desayuno. Había varios platos sobre la mesa, y Emma no tardó en insinuar que lo había hecho pensando en ella. Jack la desmintió con calma, dejando claro que todo era para mí. Pero ese pequeño intercambio pareció despertar algo en Emma. Su actitud cambió, y su interés se volvió mucho más evidente. Yo lo noté, y también sentí cómo crecía mi ansiedad. Con el paso de los días, la tensión aumentó. Emma no se iba, seguía presente todo el tiempo, y Jack empezaba a molestarse por su constante presencia. En un momento de frustración, le sugerí que tal vez si la aceptaba en Snapchat, ella finalmente nos dejaría en paz. No esperaba que realmente lo hiciera, pero lo hizo. La agregó. Aunque intentó justificarse diciendo que la había silenciado y que no le prestaría atención, la decepción ya estaba ahí. Algo había cambiado. Durante la cena, Emma aprovechó cada oportunidad para intervenir, insinuarse y mostrarse como alguien útil en el ámbito profesional de Jack. Incluso ofreció contactos relacionados con el negocio de su exmarido, despertando claramente el interés de él. Esa fue la grieta que ella necesitaba. Poco después,
Emma se fue del apartamento, pero Jack también empezó a distanciarse. Dijo que tenía un viaje de trabajo, que estaba abriendo nuevas tiendas en otra ciudad. Sin embargo, durante algunas videollamadas, pude ver a Emma de fondo. Él siempre tenía una explicación preparada, que ella había ido a revisar el proyecto, que estaba ayudando, que gracias a ella todo avanzaba mejor. Y lo peor fue que incluso mi familia comenzó a elogiar la situación, como si todo fuera positivo. Pero yo ya entendía perfectamente lo que estaba pasando. Y esta vez, no pensaba quedarme de brazos cruzados. Los hijos de familias adineradas suelen cargar con una presión constante, superar el legado de sus padres. Jack no era la excepción. Tanto su padre como su abuelo habían sido empresarios reconocidos, figuras de éxito difíciles de igualar. Él tenía talento, eso era evidente, pero siempre había vivido bajo la sombra de ese apellido. Por eso, cuando decidió expandir su negocio de venta directa abriendo tiendas en varias ciudades al mismo tiempo, con ubicaciones estratégicas y resultados rápidos, por fin empezó a destacar por sí mismo. Incluso su familia, exigente como pocas, lo elogió públicamente. En medio de ese impulso, Jack me transfirió una suma considerable de dinero. Me dijo que quería que comprara un bolso para mi prima como forma de agradecimiento, ya que, según él, ella lo había ayudado mucho. Prefería que yo se lo entregara, como un gesto de cortesía. Incluso añadió que, si no alcanzaba, me enviaría más dinero. Aquello me resultó extraño, pero decidí hacer la llamada. Busqué el contacto de mi prima para preguntarle qué tipo de bolso prefería, pero cometí un error. Llamé a la persona equivocada, David, mi excuñado. Su nombre y el de Emma eran casi idénticos en la lista de contactos, diferenciándose apenas por un carácter. Apenas contestó, su voz sonó confundida al escucharme hablar de regalos costosos de parte de mi novio hacia Emma. Me di cuenta del error demasiado tarde. David había sido parte importante de nuestra historia familiar. Fue compañero nuestro en la escuela, un año mayor, alguien con quien coincidíamos en actividades. Yo apenas lo había elogiado una vez, pero eso bastó para que Emma se interesara en él. Lo persiguió sin disimulo, y como suele pasar, él terminó cediendo. Su relación fue intensa, con idas y venidas constantes, hasta que se casaron poco después de graduarse. 3 años más tarde, se divorciaron. Intenté aclarar la situación rápidamente, explicándole que el regalo era por una ayuda que Emma había brindado a mi novio. Sin embargo, David no tardó en señalar algo que yo ya intuía, que Emma estaba mucho más involucrada en los asuntos de Jack de lo que parecía. Incluso insinuó que su interés no era precisamente desinteresado. Antes de que pudiera responder, dijo que él mismo se encargaría del regalo y que yo me quedaría con el dinero. Cuando devolví la transferencia a Jack y le expliqué, noté cómo su expresión cambiaba al escuchar que Emma seguía dependiendo económicamente de su exmarido. Era evidente que no había considerado ese detalle. Algo en su actitud se volvió más serio, más reflexivo. Esa misma noche, Emma apareció nuevamente en mi apartamento. Había estado bebiendo, su rostro estaba enrojecido y su actitud, más agresiva de lo habitual. Se sentó en el sofá y comenzó a criticarme sin filtro, atacando cada aspecto de mi vida. Finalmente, dirigió sus palabras hacia Jack, insinuando que yo no estaba a su nivel y que jamás podría aspirar a una vida como la suya. Incluso mencionó a David, dejando entrever que ya estaba manipulando la situación para asegurar su propio beneficio económico. En ese momento, noté algo en la mirada de Jack. Un brillo distinto. Fue ahí cuando entendí que todo lo que había intentado evitar, estaba ocurriendo igual. Me sentí derrotada. Sin decir nada más, me levanté y me fui a mi habitación, dejando a ambos en la sala. A partir de entonces, Jack comenzó a distanciarse. Pasaba más tiempo trabajando, viajando constantemente, evitando cualquier acercamiento real conmigo. Incluso cuando le propuse conocer a sus padres, rechazó la idea con excusas cada vez menos convincentes. Ya no había duda, Emma había ganado otra vez. El apartamento, que antes se sentía cálido, ahora parecía vacío. Aunque ella ya no estuviera físicamente ahí, su presencia seguía impregnada en cada rincón. Jack tampoco volvía, y su ausencia pesaba más que cualquier discusión. Sus mensajes eran cortos, fríos, casi mecánicos. Aún así, una parte de mí se aferraba a la esperanza de que algo pudiera salvarse. No soporté más esa espera. Salí de casa sin rumbo fijo hasta terminar en una pequeña cafetería, de esas acogedoras, con luz tenue y olor a pan recién horneado. Me senté junto a la ventana, pidiendo un café que apenas probé. Entonces, mi teléfono vibró. Era Jack. Por un instante, quise creer que llamaba para arreglar todo,
para decirme que nada de esto importaba. Pero su voz no traía dudas. Solo una decisión tomada. Me dijo que lo nuestro ya no funcionaba, que era mejor terminar. Sus palabras fueron directas, sin rodeos, como si quisiera acabar con todo de una vez. Intenté mantener la compostura. No quería rogar ni suplicar. Respondí con calma, aunque por dentro todo se desmoronaba. Cuando la llamada terminó, me quedé mirando el teléfono, como si existiera la posibilidad de que volviera a sonar y deshiciera lo ocurrido. Pero no pasó. Las lágrimas llegaron una tras otra, inevitables. Fue entonces cuando una voz desconocida me sacó de ese momento. Un hombre se había acercado a mi mesa con una pequeña caja. Sin invadir, dejó un pastel frente a mí y comentó que parecía que necesitaba algo dulce. Su actitud era tranquila, sin lástima, sin incomodidad. Solo una especie de interés genuino que, por alguna razón, me hizo sentir menos expuesta. Le agradecí en voz baja, aún intentando recomponerme. Pero antes de poder procesar completamente la situación, noté algo extraño en su expresión. Su mirada se había desviado hacia alguien más. Seguí esa dirección, y ahí estaba Emma. Cuando sus ojos se cruzaron con los del hombre, su reacción fue inmediata. Se quedó completamente inmóvil. Su rostro cambió en cuestión de segundos, pasando de la sorpresa a algo más complejo, casi incómodo. Pronunció su nombre con incredulidad, Ricardo. Él respondió con una calma casi fría, reconociéndola sin entusiasmo. No había emoción en su voz, ni interés real. Solo una aceptación distante. Emma intentó recomponerse, pero era evidente que algo en esa dinámica no estaba bajo su control, algo completamente nuevo en ella. Cuando pregunté si se conocían, él respondió de manera simple, diciendo que habían sido compañeros de escuela. Pero el tono dejaba claro que había más detrás de esa historia. Emma no parecía conforme con esa descripción, pero tampoco tenía el control suficiente para imponer su versión. Sintiendo que estaba de más en esa escena, me levanté con intención de irme. Fue entonces cuando Ricardo se ofreció a acompañarme. Emma intentó retenerlo, proponiendo que se quedaran a conversar, pero él no mostró interés. En cambio, se dirigió a mí, preguntando si me molestaba que camináramos juntos. Acepté. Salimos de la cafetería dejando a Emma atrás, algo que claramente no estaba acostumbrada a experimentar. Mientras caminábamos, él comentó con un tono reflexivo que no esperaba volver a verla, pero que algunas personas simplemente no desaparecen del todo. No había enojo en sus palabras, pero tampoco afecto. Solo una certeza tranquila, como si ya la hubiera entendido hace mucho tiempo. ¿Cuál era realmente la historia detrás de todo eso? Pregunté todavía tratando de procesar lo que acababa de ocurrir. Ricardo apenas dibujó una media sonrisa y respondió con evasivas, dando a entender que ya conocía muy bien la forma de actuar de Melissa y que esta vez no pensaba caer en lo mismo. Seguimos caminando sin decir mucho, pero mi mente no dejaba de girar alrededor de lo que había entre ellos y, sobre todo, de esa extraña sensación de que Ricardo no sería alguien pasajero en mi vida. La noche estaba fresca y tranquila, y el sonido de nuestros pasos acompañaba el silencio incómodo. Él caminaba relajado, con las manos en los bolsillos, como si no tuviera ninguna prisa, mientras yo iba atrapada en mis pensamientos. No pude evitar mirar hacia la cafetería y, a través del vidrio, vi a Melissa aún de pie observándonos. Su expresión no era fácil de descifrar, pero algo en ella dejaba claro que no estaba nada contenta. Fue entonces cuando decidí romper el silencio y preguntarle directamente por su relación con ella. Ricardo soltó una risa breve, sin rastro de humor, insinuando que la reacción de Melissa ya lo decía todo. Al insistir, finalmente admitió que habían sido pareja en la escuela. No era difícil imaginarlo, Melissa, siempre llamando la atención, y él, con esa seguridad tranquila que destacaba sin esfuerzo. Cuando le pregunté quién había terminado la relación, respondió sin rodeos que había sido ella, explicando que en ese entonces él no tenía mucho que ofrecerle. No sonaba resentido, más bien como alguien que ya había aceptado lo ocurrido. Me costaba creer que Melissa simplemente se hubiera aburrido, pero Ricardo aclaró que no era tan simple. Lo que realmente le había afectado no fue perderla, sino darse cuenta de que para ella él solo había sido una distracción temporal, algo pasajero hasta encontrar algo mejor. Esa idea me resultó demasiado familiar, y él lo notó de inmediato. Sin necesidad de decirlo en voz alta, ambos entendimos que compartíamos más de lo que parecía. Seguimos caminando hasta llegar a la entrada de mi edificio. Me detuve y, sin pensarlo demasiado, le agradecí. Él pareció sorprendido, así que intenté explicarme. Después de todo, había logrado que una noche terrible no terminara peor. Su respuesta fue ligera, casi despreocupada,
diciendo que cuando todo se viene abajo, un buen postre puede arreglar bastante. No pude evitar sonreír ante su lógica absurda pero reconfortante. Antes de irse, sacó su teléfono y me pidió mi número con una excusa poco convincente sobre futuros pasteles. Dudé por un segundo, pero terminé dándoselo. Había algo en el que hacía que todo se sintiera más liviano. Nos despedimos y lo vi alejarse sin imaginar que ese encuentro sería solo el comienzo. Porque si algo estaba claro, era que Ricardo no desaparecería fácilmente, y Melissa tampoco iba a quedarse de brazos cruzados. Con el paso de los días, dejé de esperar noticias de Jack. Al principio revisaba mi teléfono constantemente, con la absurda esperanza de que se arrepintiera, pero ese mensaje nunca llegó. Poco a poco dejé de pensar en ello. En cambio, Ricardo comenzó a aparecer en mi vida de manera natural, casi como si el destino se encargara de cruzarnos una y otra vez. La primera vez que volvió a surgir fue en la misma cafetería. Yo estaba concentrada en unos informes cuando, de repente, alguien dejó un café frente a mí. Al levantar la vista, ahí estaba él, con esa sonrisa relajada, diciendo que tenía azúcar extra. Bromeamos un poco, y terminó sentándose conmigo como si fuera lo más normal del mundo. La conversación fluyó con facilidad, y descubrí que trabajaba en estrategia de marca, algo que me sorprendió más de lo que esperaba. Incluso tenía su propia empresa, algo que, sin saber por qué, me impresionó profundamente. Hablamos sobre el trabajo, sobre lo complicado que es construir algo desde cero y sobre esa sensación de tener el control de tu propia vida. Sus palabras me hicieron darme cuenta de algo incómodo. Yo nunca había tomado decisiones solo por mí misma. Siempre había vivido bajo expectativas ajenas, tratando de cumplir con lo que otros esperaban de mí. Él pareció notarlo sin que yo dijera nada y lanzó una pregunta directa sobre lo que realmente quería. No supe qué responder. El segundo encuentro fue en mi oficina. Salía de una reunión cuando escuché su voz en el pasillo. Resultó que ahora trabajaría nuevamente con la empresa, lo que significaba que nos veríamos con frecuencia. No supe si eso me incomodaba o me agradaba, pero lo cierto es que no me molestaba en absoluto. De hecho, empecé a acostumbrarme a su presencia. Con el tiempo, Ricardo se volvió parte de mi rutina. A veces coincidíamos en el trabajo, otras en la cafetería, y en ocasiones simplemente aparecía con un mensaje invitándome a almorzar. Nunca se sentía invasivo, más bien como si siempre hubiera estado ahí. Pero esa calma no duró demasiado, porque Melissa no estaba dispuesta a desaparecer tan fácilmente. Su primer intento fue sutil. Me escribió como si nada, preguntando cómo estaba y sugiriendo que nos viéramos. Eso ya era extraño viniendo de ella, pero decidí aceptar, quizás por curiosidad o por una esperanza ingenua de que realmente quisiera arreglar las cosas. Nos encontramos en un restaurante elegante, donde llegó impecable y segura de sí misma. La conversación comenzó con comentarios superficiales, pero pronto dejó ver su verdadera intención. Mencionó a Ricardo con aparente casualidad, aunque era evidente que ese era el motivo real del encuentro. Admitió que le interesaba volver a acercarse a él, justificándolo con excusas vagas. Sin embargo, yo sabía perfectamente cómo funcionaba su mente. Cuando insinué que tal vez solo le interesaba porque ahora estaba en mi vida, no lo negó del todo. Se limitó a restarle importancia, como si todo fuera un simple capricho. En ese momento entendí que nada había cambiado realmente. Melissa seguía siendo la misma persona que necesitaba ganar, sin importar a quién tuviera que pasar por encima. Melissa siempre hacía lo que quería, con o sin el consentimiento de los demás, pero lo que no imaginé fue que actuaría tan rápido. Esa misma noche, Ricardo me escribió para decirme que mi prima lo había agregado en Instagram, claramente intrigado por sus intenciones. No pude evitar suspirar al leerlo, sintiendo que todo volvía a empezar. Y así fue. Durante los días siguientes, Melissa comenzó a aparecer constantemente en los mismos lugares que nosotros, siempre con una actitud casual que intentaba disfrazar lo evidente. En la cafetería, por ejemplo, fingía sorpresa al encontrarnos, como si todo fuera una coincidencia, aunque Ricardo no se molestaba en seguirle el juego. Su indiferencia era directa y firme, lo que descolocaba a Melissa más de lo que ella quería admitir. Yo notaba esos pequeños gestos, como su sonrisa vacilaba por un segundo antes de recomponerse, como no estaba acostumbrada a no ser el centro de atención. Ricardo, a diferencia de los demás, no reaccionaba ante sus intentos, y eso la desconcertaba profundamente. Mientras tanto, el trabajo comenzó a intensificarse. Entre reuniones, proyectos y fechas límite, mi rutina se volvió más exigente, pero por primera vez en mucho tiempo no me sentía atrapada. Gran parte de eso tenía que ver con Ricardo. Desde que empezó a colaborar con la empresa,
Pasábamos mucho tiempo juntos, ya fuera en reuniones, almuerzos o conversaciones improvisadas en la oficina. Todo fluía con una naturalidad que me resultaba nueva. Con él no había presión ni juegos, no tenía que medir cada palabra ni aparentar algo que no era. Una tarde particularmente pesada, después de lidiar con un cliente complicado, me refugié en la terraza para despejarme. Ricardo apareció poco después, como si supiera exactamente dónde encontrarme. Me ofreció chocolate con su típica lógica de que siempre era la mejor recompensa tras un mal día. Entre bromas y comentarios ligeros, la conversación tomó un giro inesperado cuando empezó a hablar de mi trabajo. Señaló algo que yo nunca había considerado, que, a pesar de todo, realmente disfrutaba lo que hacía. Sus palabras me dejaron pensando. Siempre había creído que estaba ahí por inercia, por estabilidad o por cumplir expectativas, especialmente las comparaciones constantes con Melissa. Pero esa noche, al revisar mi trabajo y mis logros, me di cuenta de que sentía orgullo por lo que había construido. Tal vez no estaba tan perdida como pensaba. Sin embargo, mientras yo empezaba a entenderme mejor, Melissa seguía enfocada en lo suyo, y ese suyo incluía claramente a Ricardo. Sus intentos por acercarse a él se volvieron cada vez más evidentes. Aparecía en eventos donde sabía que estaría, comentaba en sus redes, buscaba cualquier excusa para interactuar. Pero todo eso solo parecía frustrarla más, porque él seguía ignorándola. Esa frustración se hacía visible en cada mirada que me lanzaba, especialmente cuando Ricardo me prestaba atención a mí y no a ella. En reuniones y cenas grupales intentaba sacar a relucir su pasado con él, pero Ricardo cortaba cualquier intento con respuestas breves y desinteresadas. Melissa no estaba acostumbrada a ser ignorada, y eso la desestabilizaba más que cualquier rechazo directo. Con el tiempo, su insistencia dejó de ser sutil. Un día me interceptó en la oficina y, sin rodeos, me preguntó cómo había logrado que Ricardo se fijara en mí. Su tono pretendía ser ligero, pero detrás de sus palabras había algo más, molestia, incluso inseguridad. Hablaba de él como si le perteneciera, lo que me resultó incómodo. No pude evitar responder que quizás nunca había sido tan suyo como creía. Por primera vez, noté una grieta en su seguridad. No era solo arrogancia, había frustración real. Admitió que no entendía que veía él en mí, y mi respuesta fue simple, tal vez porque yo no estaba jugando con él. Eso pareció incomodarla más de lo esperado. Melissa siempre había visto las relaciones como un juego de control, y enfrentarse a algo distinto claramente la descolocaba. Intentó cambiar el enfoque, insinuando que yo estaba descuidando otras áreas de mi vida, pero esta vez no caí en su juego. La conversación terminó de forma extraña, con una sensación de cierre que no supe interpretar en ese momento. Sin embargo, cuando se alejó, tuve la impresión de que algo había cambiado. Por primera vez, Melissa parecía aceptar que no podía ganar. Esa misma noche, al salir del trabajo con Ricardo, le conté lo ocurrido. Él reaccionó con humor, pero también con curiosidad. Cuando le mencioné lo que Melissa había dicho sobre no entender por qué se había fijado en mí, su respuesta fue inesperadamente sincera. Dijo que desde el principio le había llamado la atención mi forma de ser, el hecho de que no necesitara impresionar a nadie. Que, a diferencia de Melissa, yo simplemente existía sin buscar aprobación. Sus palabras me tomaron por sorpresa. No estaba acostumbrada a que alguien viera algo así en mí. Sentí una mezcla de incomodidad y calidez, como si algo dentro de mí empezara a acomodarse en su lugar. Cuando le conté que Melissa prácticamente se había rendido, él lo tomó con ligereza, bromeando al respecto, pero para mí significaba algo más profundo. Después de esa conversación, todo cambió de una manera sutil pero clara. Melissa dejó de ser una presencia constante en mi vida. Desaparecieron los comentarios, las provocaciones, los intentos de interferir. Al principio esperaba que fuera temporal, que en cualquier momento regresara con algo nuevo, pero eso no ocurrió. Su ausencia dejó un espacio que no sabía que necesitaba. Y sin darme cuenta, ese espacio comenzó a llenarse con algo distinto. No porque Ricardo intentara ocuparlo, ni porque yo lo buscara activamente, sino porque su presencia era natural, tranquila. Con él, por primera vez en mucho tiempo, no sentía que estuviera luchando contra el mundo, sino que simplemente estaba viviendo en él. Una noche, después de una reunión especialmente agotadora, terminamos en mi apartamento como ya se había vuelto costumbre sin que ninguno de los dos lo planeara realmente. Ricardo llegó con comida y yo me encargué del café, y entre ese pequeño ritual empezamos a hablar, mezclando quejas del trabajo con comentarios ligeros que poco a poco aligeraban el ambiente. Yo bromeaba sobre cómo había pasado horas conteniendo el estrés, mientras él respondía con esa calma suya, diciendo que todos, incluso mi jefe, probablemente habían estado igual de tensos.
mientras cenábamos, no pude evitar notar lo sereno que parecía siempre, lo que me llevó a preguntarle cómo lograba mantenerse así. Su respuesta no fue superficial, no negó el estrés, pero explicó que había aprendido a no dejar que lo consumiera. Cuando profundicé más, su mirada se volvió más fija, más intensa, y dijo que encontraba cosas que realmente valían la pena. Ese momento cambió el tono de la noche, porque no apartó los ojos de los míos, y yo sentí como algo dentro de mí se agitaba. Intenté distraerme con la comida, pero él no dejó el tema en el aire. Con una naturalidad que lo caracterizaba, me confesó lo que sentía por mí. No fue impulsivo ni dramático, simplemente directo. Aunque en el fondo ya lo sabía, escucharlo en voz alta hizo que todo se volviera real de golpe. Antes de que pudiera reaccionar, dejó claro que no esperaba una respuesta inmediata ni quería presionarme, solo quería ser honesto porque yo le importaba y porque no quería que lo confundiera con alguien más. Esa noche continuó, pero para mí todo había cambiado. Aunque seguimos cenando y hablando como siempre, mi mente ya no estaba en lo mismo. Ahora tenía que replantearme muchas cosas, no solo sobre mi vida profesional, sino también sobre lo que Ricardo significaba para mí. Curiosamente, en lugar de huir de eso, me refugié aún más en el trabajo, pero no como escape, sino porque por primera vez sentía que realmente quería estar ahí. Esa claridad se confirmó cuando mi jefe me llamó para informarme que el proyecto de expansión que había propuesto había sido aprobado, y que además querían que yo lo liderara. Fue un momento que me sacudió por completo. Nunca antes me habían dado una responsabilidad así, y al salir de esa oficina sentí una mezcla de emoción y orgullo que no había experimentado en mucho tiempo. Era algo que había conseguido por mí misma. Cuando Ricardo se enteró, reaccionó con entusiasmo genuino. Su forma de felicitarme no se sintió como una formalidad, sino como algo sincero, y eso hizo que sus palabras tuvieran más peso. Durante el desarrollo del proyecto, mi rutina se volvió aún más exigente, pero también más gratificante. Y en medio de todo eso, él seguía presente, sin invadir, sin exigir, simplemente acompañando y apoyando. Cuando finalmente el proyecto fue un éxito y la empresa celebró la expansión, todo pareció alinearse. Recibí reconocimiento, incluso de mi madre, sin comparaciones ni sombras. Y en ese momento, entendí que no solo había crecido profesionalmente, sino también personalmente. Me sentía bien, completa, y por primera vez en mucho tiempo, lista para dar un paso más. Esa noche, después de la celebración, caminamos juntos hacia mi auto. Había algo distinto en el ambiente, una especie de pausa cargada de significado. Él no apresuró nada, simplemente esperó a que yo hablara, a que yo decidiera. Y lo hice. Le dije que ya tenía una respuesta, que quería intentarlo. Las palabras se sintieron firmes, claras, como si hubieran estado esperando salir desde hacía tiempo. Ricardo reaccionó con esa tranquilidad que lo definía, como si en el fondo ya lo supiera. Incluso bromeó con que mi forma de mirarlo durante la noche lo había delatado. Ese momento rompió la tensión y me permitió dar el último paso sin miedo. Me acerqué y lo besé, y no fue algo explosivo ni impulsivo, sino natural, correcto, como si todo hubiera encajado finalmente. A partir de ahí, las cosas se volvieron sorprendentemente simples. No perfectas, pero sí auténticas. Ambos seguimos enfocados en nuestras vidas, en nuestros trabajos, pero encontrábamos espacio para compartir sin que se sintiera como una obligación. No había juegos ni incertidumbre, y eso era algo a lo que yo no estaba acostumbrada. Sin embargo, lejos de incomodarme, me hacía sentir en paz. Un día, mientras caminábamos juntos, comenté lo extraño que se sentía no vivir en medio del drama. Ricardo lo resumió con una sencillez que me dejó pensando, esta vez era real. Y tenía razón. Esa sensación de estabilidad, de calma, era algo nuevo para mí, pero también algo que no quería perder. El verdadero cierre llegó de forma inesperada cuando nos encontramos con Melissa en una cafetería. Ya no había tensión en su mirada, ni intención de competir. Solo aceptación. Nos observó por un momento, sonrió levemente y continuó con su conversación, como si finalmente hubiera decidido dejar todo atrás. Fue en ese instante cuando supe que ese capítulo realmente había terminado. Seguimos caminando después de eso, con una ligereza que antes no existía. Entre bromas, Ricardo dejó claro que no tenía intención de volver al pasado, que ahora solo quería estar conmigo. Y esta vez, no hubo dudas. No había juegos, ni comparaciones, ni inseguridades. Solo nosotros. El tiempo siguió avanzando, y cuando finalmente llegó el momento de dar el siguiente paso, todo fue tan sencillo como el resto de nuestra historia. La boda fue pequeña, elegante y sin complicaciones, exactamente como lo habíamos imaginado.
después de todo lo vivido, esa tranquilidad no solo era bienvenida, sino que era todo lo que realmente necesitábamos. Ricardo y yo nunca sentimos la necesidad de convertir nuestra boda en un espectáculo. No buscábamos impresionar a nadie ni demostrar nada hacia afuera. Lo único importante era que ese momento fuera verdaderamente nuestro. Por eso elegimos algo íntimo, una ceremonia en un jardín iluminado con luces cálidas, acompañada de música suave y rodeados únicamente por las personas que realmente tenían un lugar en nuestra vida. No era una lista larga, pero sí una lista significativa. Y en ella, naturalmente, Melissa no estaba incluida. No por rencor ni por conflictos pendientes, sino porque simplemente ya no pertenecía a ese capítulo de nuestras vidas. Sin embargo, como era de esperarse, la tranquilidad no duró intacta. Justo cuando terminábamos de tomarnos fotos con los invitados, una voz conocida irrumpió en el ambiente con la misma seguridad de siempre. Me giré de inmediato, casi tropezando con el vestido, y ahí estaba Melissa, desfilando como si la celebración girara en torno a su presencia. Su atuendo llamaba la atención de inmediato, elegante y exagerado, como todo en ella. Ricardo, a mi lado, dejó escapar un suspiro resignado, mientras yo intentaba procesar cómo había logrado entrar sin invitación. Melissa, completamente ajena o indiferente a la incomodidad que generaba, se acercó con una actitud despreocupada, como si nada estuviera fuera de lugar. Antes de que pudiera cuestionarla, tomó la iniciativa de hablar, asegurando que ya había aceptado nuestra relación y que había venido como un gesto de madurez para felicitarnos. Pero, fiel a su estilo, no se quedó solo en eso. Tras una breve pausa cargada de dramatismo, soltó su verdadera intención: quería ser la madrina de la boda. La propuesta nos dejó en silencio por un instante, más por incredulidad que por confusión. Melissa intentó justificar su petición con una lógica completamente distorsionada, insinuando que, en cierto modo, gracias a ella nosotros estábamos juntos. Ricardo reaccionó con ironía contenida, señalando lo absurdo de agradecerle por todo el caos que había provocado. Yo, por mi parte, no podía decidir si reír o simplemente negarme rotundamente. Finalmente, dejamos claro que no tenía ningún sentido su petición. No queríamos que un día tan importante se convirtiera en otro escenario para sus juegos o su necesidad de atención. Melissa, aunque fingió sentirse ofendida, no tardó en cambiar de actitud, como si realmente no le importara demasiado el rechazo. Era evidente que, más que una expectativa real, su propuesta había sido otra forma de medir hasta dónde podía llegar. Antes de irse, sin embargo, ocurrió algo inesperado. Me observó con detenimiento y, por primera vez en mucho tiempo, su comentario no estuvo cargado de veneno ni competencia. Admitió que me veía bien, incluso hermosa, y aunque sus palabras tenían ese tono característico suyo, había algo diferente en ellas. No era admiración pura, pero tampoco era desprecio. Era, quizá, lo más cercano a una aceptación sincera que Melissa podía ofrecer. Después de eso, se despidió con su habitual aire de grandeza, insinuando que tenía otros planes más interesantes, y se marchó sin hacer más ruido del necesario. Ricardo y yo nos quedamos observando cómo se alejaba, compartiendo esa sensación extraña de alivio mezclado con incredulidad. Él comentó que Melissa era como una fuerza imposible de ignorar, y yo no pude más que estar de acuerdo. Pero esta vez había algo distinto, no se había quedado a luchar, no había insistido. Simplemente había soltado. Cuando Ricardo tomó mi mano y dijo que esta vez yo había ganado, entendí que no se trataba de una victoria sobre Melissa. No era una competencia, nunca debió serlo. Lo que realmente había cambiado era yo. Ya no vivía bajo comparaciones, ni buscaba validación, ni permitía que alguien más definiera mi valor. El cierre de esta historia no fue dramático ni perfecto, pero sí honesto. Entre momentos inesperados, algo de caos inevitable y muchas lecciones aprendidas, encontré algo mucho más valioso que cualquier triunfo superficial, una relación basada en respeto, confianza y autenticidad. Ricardo no llegó para rescatarme ni para completarme, sino para acompañarme desde un lugar sano, sin presiones ni juegos. Y al final, esa fue la verdadera transformación. No se trató de dejar atrás a Melissa, sino de dejar atrás la versión de mí que vivía a su sombra. Porque el verdadero logro no fue superar a alguien más, sino aprender a elegirme a mí misma. Sobre Melissa, queda la duda. Tal vez sí cambió, al menos lo suficiente como para no interferir más. O tal vez simplemente decidió retirarse porque ya no podía ganar. Pero, honestamente, esa respuesta dejó de importar. Porque esta vez, su historia ya no tenía poder sobre la mía. Si te gustó esta historia, deja tu like, suscríbete y cuéntame en los comentarios qué habrías hecho tú en esta situación.